Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos a nuestra sexta sesión, esta segunda temporada, donde vamos a discutir el trabajo de Cecilia Rodríguez Lehmann. En nombre del comité organizador de este conversatorio, Manuel, Miguel, que estamos espectralmente, y el mío, queremos agradecerles a la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, al Departamento de Roman Studies de Cornell y a la revista Trópico Absoluto por el apoyo y todo lo que nos han permitido hacer este evento, y de manera muy especial, por supuesto, a todas y todos ustedes que nos han venido acompañando en lo que ya pronto va a ser un año de haber iniciado este conversatorio, y que bueno, que esperamos que continúe y dure por varios semestres más. Les recordamos que las presentaciones anteriores van a estar o estarán en el canal de YouTube de Trópico Absoluto, incluyendo esta presentación. Y bueno, nada, está el chat por si quieren ir haciendo comentarios, y con eso le paso el micrófono a Manuel para que haga la presentación de Cecilia. Listo. Bueno, hola, saludos a todos. Ya formalmente estamos grabando, ¿no? Sí, listo, perfecto. Bienvenidos a este espacio de encuentro de la comunidad de investigadores y también de público interesado en temas relacionados con Venezuela. Muy contento de que la comunidad se esté consolidando y que tengamos, bueno, tan importantes gente y colegas de todas partes, literalmente de todas partes del mundo, acompañándonos. El día de hoy está con nosotros Cecilia Rodríguez Lehmann, quien es doctora en Letras Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y magíster en Literatura Latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar. Actualmente profesora del Instituto de Lingüística y Literatura de la Universidad Austral de Chile. Cecilia dirigió estudios, la revista de investigaciones literarias y culturales de esa universidad, y es autora de los libros Miradas efímeras, Cultura visual en el siglo XIX, y Con trazos de seda, escrituras banales en el siglo XIX. Bien, Cecilia nos va a hablar hoy de su trabajo sobre la fotografía, y envió un documento que ojalá hayan podido ver. Un trabajo muy interesante sobre la fotografía, el álbum de cigarrillos, que a mí me gustó mucho por la mezcla de registros, digamos, de alta cultura, cultura popular, la aparición de lo mediático a finales del siglo XIX, un poco en analogía con lo que vivimos a comienzos del XXI, con el auge nuevamente de los nuevos medios y este giro comunicacional que hemos estado viviendo en las últimas 2 décadas, parecido de alguna forma al que imprimieron a finales del XIX y comienzos del XX la fotografía y posteriormente la aparición del cine. Así que bueno, no quiero robarle más tiempo a Cecilia. Ya saben la metodología. Cecilia va a hacer una exposición de 10, 15 minutos y posteriormente abrimos los micrófonos para el intercambio, las preguntas y la conversación. Bueno, bienvenida Cecilia, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias. Agradezco a Manuel, a Irina y a Miguel, bueno, por la invitación y por organizar este evento, que bueno, ha sido muy rico. Y bueno, agradecer también a los colegas y los amigos que están por aquí hoy. Yo voy a compartir pantalla, quisiera presentarle unas imágenes y conversar un poco sobre lo que estoy haciendo, ¿no? Un segundo. Sí. Ya que no estoy en la página donde debo estar, perdón. Un segundito. Ahora sí. Ahora sí. Oh, no sé por qué me lanza esta página. Bueno, vamos, retrocedo.
acá. Bueno, yo he estado moviéndome entre los archivos siglo XXI, siglo XIX. Generalmente he trabajado con el siglo XIX, pero comencé a trabajar con artistas plásticos del siglo XXI que de alguna forma revisitan el siglo XIX, especialmente sus momentos fundacionales, ¿no? Entonces, mi lectura va del XIX hacia el XXI y viceversa, del XXI al XIX, tratando de establecer diálogos que se están produciendo tanto digamos, en el mundo de la plástica venezolana y chilena, porque he extendido mis archivos. Y en este caso yo quería presentarles un pedacito de lo que yo estoy trabajando. Lo titulé El álbum fotográfico y el cuerpo ordenado, puntos de fuga, fisuras, agenciamientos, ¿no? Primero a partir del archivo, y esto es algo que, bueno, mencionar brevemente el estado de los archivos en Venezuela, ¿no? Me ha tocado, y como a muchos de nosotros, investigar en los archivos en Venezuela, y cada vez esos archivos van desapareciendo, se deterioran, se mojan, hay goteras, no hay sistemas de conservación, lo que hace muy difícil trabajar con el archivo y especialmente con archivos del siglo XIX, ¿no? Entonces, partir de esa dificultad y de lo que implica que esos archivos en Venezuela estén desapareciendo. Algunos simplemente destruidos y otros han sido robados, archivos que uno conseguía ya no están. Entonces, esa especie de cómo se está desmantelando ese archivo venezolano y lo que eso significa, ¿no? Eh, Partir de ahí y pensar de alguna forma el álbum fotográfico como parte de esos archivos que se están desmontando, parto de este álbum en blanco, precisamente por esa dificultad de conseguir estos álbumes. Además de otras dificultades que tienen que ver con la propia característica de los álbumes fotográficos con los que trabajo, ¿no? Estos álbumes difícilmente se encuentran, al menos con los que yo trabajo, y ahora especifico cuáles son, en los archivos nacionales, oficiales, sino que circulan por coleccionistas privados. He tenido que trabajar mucho con coleccionistas que tienen sus propios álbumes, y eso me habla también de la situación del archivo. Y por otra parte, como muchos de estos archivos, cuando sí logran entrar a los archivos oficiales, muchas veces son desmontados para conservar la fotografía. Y entonces lo que a mí me interesa es el archivo como relato, y me cuesta mucho encontrar ese archivo como relato si ese archivo es desmontado sistemáticamente para la conservación de la fotografía. Entonces, ya ahí parto de una dificultad material bastante complicada, que sería en sí mismo un tema a pensar, ¿no? Bueno, poniendo un poco en contexto, antes de entrar directamente en el álbum que ordena, digamos, los cuerpos, he trabajado con el álbum fotográfico comercial. Fue mi primer acercamiento, y trabajé con dos álbumes, el álbum Fama de Cuba y el álbum Águila Roja, ¿no? Entonces voy a reflexionar un poquito sobre el álbum, sobre este tipo de álbum, antes de entrar en el álbum del Estado, que es el que me interesa resaltar. El álbum fotográfico es un objeto difícil de definir, una dificultad que parte de la misma ambigüedad con que la palabra álbum circuló a finales del siglo XIX y principios del XX. Bajo la categoría del álbum se agruparon objetos muy diversos. Álbum era, por ejemplo, el cuaderno vacío que llenaban las señoritas con autógrafos, poemas, fotografía. Álbum era el libro con orificios que servía para ordenar y guardar las fotografías familiares. Álbum era el nombre de innumerables periódicos y revistas de la época. Álbum era también materiales impresos difíciles de clasificar, que incluían a veces solo ilustraciones y en otro ilustraciones y texto. Dentro de esta heterogeneidad discursiva multimodal, me interesa estudiar el álbum fotográfico como un artefacto cultural, guiño a nuestro profesor, como un artefacto cultural diferenciado que tiene su propia sintaxis, sus propios mecanismos de construcción, sus receptores, sus funciones. Para empezar, me gustaría partir de una cierta clasificación básica: el álbum como cuaderno vacío que debe ser llenado, y el álbum como una publicación con fotografías y a veces textos ya impresos. Dentro de la primera encontramos el álbum familiar, pero también los álbumes de coleccionistas, el álbum de los prisioneros, de los casos médicos.
En la segunda, el horizonte se ensancha y encontramos una multitud de publicaciones que giraban en torno a la fotografía impresa y que solían incorporar una serie de textos y paratextos, álbumes de vistas de personajes célebres, de instituciones estatales, de mercancías, de expediciones. El álbum fotográfico es una forma visual, verbal, que entrelaza desde las intimidades de la vida familiar hasta el discurso institucional del Estado. Dentro de ese amplio espectro he querido concentrarme no en los registros de la intimidad, ya de alguna manera más trabajados, sino aquellos que se movieron dentro del espacio público, los álbumes comerciales y los álbumes encargados por el Estado. Álbumes que circularon más allá del espacio familiar y que se insertaron en otras formas de consumo y en otros relatos culturales. Estos álbumes, a los que llamaré públicos, se insertan en dos campos que aparentemente están alejados, el campo de la mercancía y el campo estatal. Por un lado tenemos un álbum comercial que intenta satisfacer las crecientes demandas de un público ávido de publicaciones fotográficas y por otro lado, aquellos álbumes que surgieron como encargo del Estado, atendiendo a su necesidad de ordenar, clasificar, exhibir y disciplinar las instituciones, los cuerpos, el territorio, las prácticas. La mercancía y lo estatal, por supuesto, se entremezclaron en múltiples ocasiones como parte de un mismo entramado discursivo e ideológico. Tan ordenador del territorio es, por ejemplo, una obra estatal que intenta unir fotografías y textos para aprender y ordenar el territorio nacional, como lo es un álbum comercial que igualmente asume el territorio nacional como un todo armado a partir de los fragmentos visuales, textuales que se rearticulan en él. Y la palabra rearticular aquí es clave. No se trata aquí del estudio de la fotografía como pieza individual, ni siquiera como parte de una serie, sino del relato que ellas construyen al rearticularse como piezas de un álbum. Un álbum que no solo tiene ya sus propias condiciones materiales, que incluyen muchas veces diseños, marcos, ilustraciones, viñetas, sino que al armarse permiten el desarrollo de un relato que en muchas ocasiones tiende a la intermedialidad y a la hibridez de regímenes de significación. Si bien esta hibridez las coloca cerca de otras formas como los de la prensa o las revistas, se trata de un objeto con sus propias particularidades que dialogaron de manera distinta con prácticas y discursos como los de la ciencia, la criminología, la antropología, la medicina. Al moverse tanto en el campo comercial como en el de registro estatal, sus funciones se diversificaron y produjeron diálogos fotográficos escriturales con funciones distintas a los de otros registros cercanos. Estos son los álbumes comerciales que menciono acá. Estos son producto de las cigarreras venezolanas, Fama de Cuba y Águila Roja. Cuando uno compraba la cajetilla de cigarrillo, uno encontraba dentro de la cajetilla estas pequeñas fotografías y al mismo tiempo la compañía tabacalera te entregaba este álbum en donde se iban coleccionando estas fotografías que venían en las cajetillas de cigarrillo, ¿no? Me interesó entonces en estos álbumes comerciales, que fue la primera parte de mi trabajo, ver qué había allí, cómo se construía ese álbum, pero también qué nos decía de la sociedad venezolana de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cómo se ordenaban estos álbumes, eh, qué pasaba con, por ejemplo, con las mujeres, que es una línea que me interesa mucho desarrollar, porque las mujeres en estos álbumes son muy distintas a las que se ven en otras publicaciones como el Cojo Ilustrado, publicaciones del momento. Entonces me interesaba también ver el rol de lo femenino, es decir, encontré una serie de características en estos álbumes. Este me pareció muy interesante, Águila Roja, porque si ustedes ven a mano izquierda lo que se anuncia como postcard, es decir, las postales, son fragmentos de literatura, de la novela El Conde de Montecristo, por ejemplo. Entonces, ver cómo se dan estas combinaciones entre estas fotografías, aquí hay una del hipódromo, una de una actriz, un Cristo, es decir, estas combinaciones parecidas al collage, y cómo se combinaba con la idea de que la literatura también era un objeto visual que funcionaba convertir la literatura en objeto visual y en mercancía visual. Eso me interesó mucho y sigo trabajando en esta parte de los álbumes comerciales. El otro lado, que es el que me quiero detener hoy, tiene que ver con los álbumes estatales, esos que encarga el Estado, y lo que he llamado estos cuerpos incómodos, ¿no?
En el primer caso me voy a desviar un poquito del archivo venezolano y me voy a meter en un archivo chileno, pero es parte un poco de lo que estoy haciendo ahora, en un álbum muy curioso que es el álbum de los mutilados de la Guerra del Pacífico. Este álbum lo que hace es recoger las fotografías de los mutilados. Es un álbum que se conoce poco, del cual existe un solo ejemplar, y donde se produce una serie de procedimientos visuales, políticos, que me parece muy interesante. Y después me voy a detener en el caso de las prisioneras en Venezuela. Entonces quisiera ver estos dos intentos por organizar los cuerpos institucionalmente a través de la fotografía y qué sucede con esos dos intentos, ¿no? Me detengo entonces rápidamente en el álbum de los mutilados. El álbum de los mutilados de la Guerra del Pacífico es un álbum de 1884. Les voy a poner algunas imágenes. Este álbum consta de 130 retratos fotográficos de mutilados de la guerra agrupados a lo largo de varias páginas. Junto a cada fotografía se encuentra un breve texto escrito a mano en donde se dan algunas características del retratado y el tipo de herida que ha sufrido. Se nos informa el nombre, la edad, la ocupación que tenía antes de ir a la guerra, su estado civil, su región de origen, el tipo de amputación y la prótesis que le corresponde. Este álbum era el registro de los mutilados que llevaba a cabo el doctor David Salamanca, quien había sido designado como presidente de la Comisión de Cirujanos, comisión encargada del registro de los cuerpos amputados durante la guerra. Este registro tenía fines prácticos, la entrega de prótesis médicas y la asignación de recursos de invalidez. La fotografía y el texto fijaban la identidad del sujeto y dejaban constancia de su herida, para que el gobierno pudiera compensar el sacrificio de la guerra con la pensión o la prótesis. A primera vista podríamos pensar que este álbum funciona como un mero registro médico. Se trata de un simple acto burocrático, uno de los tantos que acarrea la guerra. Sin embargo, y es lo que quisiera mostrar acá, en este álbum médico burocrático se despliega una serie de operaciones visuales que hablan de lo difícil que resulta lidiar con el registro y la representación del cuerpo herido y de los embates de la guerra. La iconografía de los héroes de los campos de batalla, tan valiosos para el Estado y su discurso heroico de los vencedores, debe hacer aquí algunas maniobras simbólicas y estéticas. Estas maniobras visuales se dividen para mí en tres registros, de los que he llamado el retrato burgués dignificador, que es este primero que tienen acá. Esto es un trabajo que desarrollé en otro momento y sobre el cual después puedo hablarles más detenidamente. El cuerpo desnudo de la ley y la estetización del cuerpo herido. Y es justamente en el que quiero detenerme, en la estetización del cuerpo herido. A diferencia del retrato burgués, el que vimos anteriormente, aparecen en este álbum un grupo de retratos que obedecen a otras pautas y otras convenciones estéticas. Se trata esta vez de fotografías de los cuerpos mutilados con una clara intención artística. En esta serie, el veterano aparece desnudo, apenas cubierto por una pequeña tela que esconde sus genitales. Todos estos cuerpos comparten un escenario. Ellos posan sobre una roca que los sostiene y que de alguna manera se amalgama con ellos, como si la roca y el cuerpo constituyeran una misma unidad. Esta puesta en escena intenta ubicar a este cuerpo mutilado dentro de un registro artístico. Hay una clara intención de imitar algunas formas provenientes de las bellas artes y de su estetización del cuerpo. El cuadro que tienen al lado es de un pintor chileno, Pedro Lira, que está haciendo este cuadro en la misma época en que está circulando, en que sale el álbum de los mutilados. Este soldado desnudo que emerge de la roca se acerca nítidamente a las formas escultóricas y a sus cuerpos marmóreos. Pareciera incluso que el cuerpo hubiera sido esculpido a partir de la piedra. Estas fotografías se adueñan así del canon artístico para presentarnos, más que una herida de guerra, una escultura humana. El veterano se inserta así en otro campo simbólico, donde su mutilación se nos presenta no como pérdida, sino como parte de su belleza y de su poder. Ahora bien, a pesar del intento por estetizar el cuerpo de los mutilados y de convertirlos en héroes, no deja de haber algo incómodo, inquietante en estas fotografías, una cierta carga que la estetización no consigue borrar.
El cuerpo mutilado sigue estando demasiado cerca de la anomalía, incluso de la exhibición de lo monstruoso, tan característica de cierta fotografía decimonónica. Resulta muy difícil construir tanto el discurso heroico como el discurso artístico desde la mutilación del soldado. El álbum de los mutilados de la Guerra del Pacífico no puede evadir al mutilado, no puede mover el encuadre hacia los oficiales triunfantes o las batallas, ciertamente registros más dados a lo épico, sino que debe construir el discurso épico a partir precisamente de la mutilación. De allí que la estetización intente funcionar como un intento por construir una cierta heroicidad clásica, marmórea, sobrehumana. Si pensamos en la fotografía de guerra propiamente dicha, la del campo de batalla, estoy pensando en las hechas en la Guerra del Pacífico, en donde también aparecen los mutilados, los heridos y los muertos, la cámara se mueve hacia el cuerpo del enemigo y evade el propio. Pensemos, por ejemplo, como las realizadas por Díaz y Spencer durante la Guerra del Pacífico evitan a toda costa mostrar los muertos propios. El cadáver que se retrata es el de los vencidos, aquel que se ha convertido en carne y que pierde su condición de cuerpo. Parafraseando a Espósito, el cuerpo requiere de un reconocimiento, mientras que la carne es la de un otro donde lo humano está desdibujado. El vencido aparece como carne, no como cuerpo. Los mutilados, por el contrario, son cuerpos propios, sobre los que la fotografía tiene que poner el foco para poder identificarlos y registrarlos. El mandato de identificación del mutilado, de alguna manera, fuerza esta suerte de estratagemas visuales y simbólicos que intentan quitarle al mutilado su inevitable carga política, problemática, paradójica y dolorosa. Se trata de un cuerpo conflictivo, raro, que debe ser identificado para luego ser reparado por el Estado. Esa reparación pasa por la prótesis que busca intervenir ese cuerpo en la búsqueda de normalizarlo, hacerlo nuevamente eficiente, administrarlo, Espósito, Foucault, etc. Pero pasa también por su separación simbólica al convertirlo en el cuerpo estetizado de los héroes de la patria. El abanico visual de la guerra debe construir aquí, a partir del cuerpo fragmentado y herido, el cuerpo marmóreo, embellecido y sublime de la patria. La fotografía médica convierte el mutilado en mármol y en discurso político. Aquí tomo un par de relecturas de este archivo. Este es Mario Soro, una artista visual chileno, quien retoma estas fotografías de los mutilados y hace una instalación sobre esos cuerpos mutilados y heridos. Es una relectura de ese archivo que tanto me interesa ver desde el siglo XXI. Y Luis Montes Rojas, también un artista chileno, que convierte los mutilados en estas estatuas, son muy pequeñas, diminutas, que él coloca entre una serie de adornos dentro de las casas, como si fueran una especie de ornamentos de pequeños adornos dentro de la casa, ¿no? Entonces hay toda una relectura de ese archivo que también me parece muy interesante y que tiene que ver con ese diálogo que estoy tratando de establecer entre 19 y 21. Voy entonces con Las prisioneras y con este álbum termino. Este álbum de prisioneras, bueno, es otro intento de orden a partir del Estado. De alguna manera sobre las fotografías de los prisioneros se ha escrito mucho más, sobre todo sobre los prisioneros hombres, y cómo la fotografía tiene que ver con el orden y con establecer ese otro, es decir, hay mucho más bibliografía. Pero a mí me interesó muchísimo cuando encontré este álbum. Este es un álbum posterior de 1945. Cuando logré conseguir este álbum, que para mí fue un hallazgo maravilloso, me hizo cuestionar mucho de lo que se ha escrito sobre los álbumes de los prisioneros y la fotografía de prisioneros, y específicamente de las prisioneras. Para mí es un álbum realmente sorprendente. Todavía estoy empezando a trabajarlo, es decir, estoy más llena de preguntas que de respuestas con respecto a este álbum. No hay ningún dato asociado a él. Solamente sabemos que es un dato de 1945, tiene alrededor de unas 350 fotografías de mujeres prisioneras, y a partir de ahí hago un intento de lectura que aún está muy crudo, pero que si me ayudan a pensar sería maravilloso. Hago mi intento de lectura.
Otro intento complejo de ordenar el cuerpo lo encuentro en el álbum de prisioneras venezolanas de 1945. Se trata de un álbum que contiene alrededor de 350, 400 imágenes. Del álbum existe muy poca información, no hay ningún dato de registro, salvo el año. Por las características podemos ver que se trata de un álbum donde se registran las prisioneras bajo un número de identidad. No sabemos nombres, ocupaciones ni delitos, salvo algunas excepciones. Los datos deben estar en un registro a los que repite el número, pero que desconocemos. Debemos partir entonces de la propia fotografía y lo que ella nos dice es de su aparente uniformidad. A diferencia de los mutilados, en este registro fotográfico, todo lo que implica la forma ha sido, la toma, perdón, ha sido estandarizado. El fondo, la distancia de la cámara, la luz, la pose, el encuadre. El cuerpo ha desaparecido, solo tenemos el rostro como forma de identidad. Se trata de un proceso de estandarización de la fotografía con fines identitarios que se inició en América Latina a finales del siglo XIX con la llegada del conocido método Bertillon, un método que separaba la fotografía con fines identitarios, en este caso carcelarios, de cualquier otro registro fotográfico posible, el retrato burgués, el retrato artístico, el retrato de celebridades, etcétera, ¿no? Este registro implica una suerte de objetualización del sujeto por parte del fotógrafo y el sistema de justicia. Y aquí tomo una cita de Paola Cortés Roca, la investigadora argentina, quien dice: al perseguir la identidad, la coincidencia de un sujeto consigo mismo, el retrato carcelario cosifica al retratado, busca evitar que se mueva, que respire, que transforme sus facciones, que gesticule. El modelo perfecto entonces es el cadáver. Si bien entiendo que la eficiencia, estandarización y sujeción de estos cuerpos y sus identidades se vuelven un elemento indispensable dentro de una organización estatal moderna, y que esa necesidad de identificación comienza por aquellos sujetos que se mueven en los bordes de la ley, los sujetos anómalos. Cuando trabajo con el álbum de las prisioneras, más allá de estas teorías del biopoder, de las disciplinas y del ordenamiento, no me encuentro con el cadáver. En el ejercicio de identificación de los mutilados es posible ver una serie de maromas fotográficas simbólicas en sujetos identificables, únicos y al mismo tiempo en objetos artísticos. En el caso homogeneizado de la toma de los prisioneros me surgen otras preguntas. En el momento en que no hay escenario puesta en escena, o más bien hay otra puesta en escena desnuda, la prisionera ocupa un lugar predominante en la foto, pasa a tener un poder más allá del deseo de que pose como cadáver. Me pregunto aquí por el poder del fotografiado, por su rol y específicamente por el poder de agenciamiento de estas mujeres. Dentro de la serie aparentemente cosificadora de este registro tan restrictivo de todo movimiento, encuentro mujeres que logran construir una identidad más allá del mero rasgo diferenciador del rostro desnudo. Los sombreros, la vestimenta, los adornos, el maquillaje, la mirada, logran una forma de huida, una forma de decir ante la aplanadora fotográfica. Y me pregunto por los elementos reguladores que deberían estar aquí presentes, el rostro completamente descubierto, por ejemplo, o el traje uniformado. ¿Qué sucede con este registro? ¿Falta aún de estandarización, métodos policiales aún con fisuras? ¿Qué nos dice del sistema policial del momento, de las formas de ordenamiento del Estado? O tal vez las preguntas deberían ser otras. Hay en toda fotografía un poder de agenciamiento. Hemos obliterado el poder del fotografiado. ¿Cómo no reconocer en el registro de estas prisioneras, aún en su absoluta desnudez escenográfica y su sujeción, la cercanía con las fotografías de las mujeres de Hollywood de los años 40? Sus peinados, sus sombreros, sus cejas, su altanería. ¿Cómo puede acercarse de esta manera el retrato celebratorio y el punitivo? ¿Cómo puede la prisionera producir con su limitadísima puesta en escena esta similitud? Las preguntas van desde el orden del estrictamente fotográfico hasta las del orden del biopoder y del Estado. En todo caso, este par de álbumes encargados por instituciones estatales con fines identitarios me permite pensar, más allá de sus diferencias de contextos históricos y epocales,
en las fisuras, en los agenciamientos, en las fugas, en las luchas entre orden, sublevaciones, registros, que son mucho más complejos y diversos, mucho más impuros de lo que pareciera en una primera mirada. Parece que esto tiene el archivo cuando dejamos que nos hable, nos abre puertas a las preguntas de aquello que perdón. Parece que esto tiene el archivo cuando dejamos que nos hable, nos abre puertas a las preguntas de aquello que parecía resuelto. Y con eso termino esta aproximación. Voy a dejar de compartir el álbum. Ya está. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, por esa excelente presentación. Pues yo me quedé intrigado, con ganas de seguir viendo el álbum de las mujeres del 45. Pero bueno, vamos a abrir el conversatorio. Si alguien quiere intervenir, hacer una pregunta o un comentario, puede alzar su mano digitalmente o escribirlo en el chat. Si en lo inmediato alguien no tiene una pregunta, yo quisiera preguntarle a Cecilia más de... Irina tiene ya una pregunta. Sí, la verdad que, Cecilia, o sea, fue una presentación excelente. Yo había leído tu texto, no me esperaba estos otros álbumes, así que estoy un poquito como, wow. Pero me preguntaba si has visto algo, o sea, álbumes similares, estoy pensando en los de las prisioneras venezolanas, en los años subsiguientes. Es decir, si hay un momento en el que esos álbumes se hicieron más populares o si hay mucho más información sobre lo que venga, sobre los que vinieron después, que te permitan deducir algo acerca de este álbum que está como solo en su historia. Bueno, este álbum ha sido muy difícil de trabajar y me ha tocado lidiar con otros archivos como los de la policía. Sí, ahí me he metido como en un archivo muy complicado de trabajar, que es los archivos policiales, ¿no? Em, Yo no, digamos que este tipo de fichas donde sale la fotografía y el número abajo, luego es sustituido, bueno, por formatos digitales, digamos, por otro tipo de materialidad, digamos, ¿no? Donde importa también mucho más la huella, más que la foto. Es decir, hay todo un proceso que me ha llevado como a investigar los sistemas policiales desde el desde finales del siglo XIX hasta este álbum, ¿no? Entonces, cómo se va transformando la policía, cómo se van transformando sus registros, en qué momento surge la fotografía como método de identificación, en qué momento es sustituido por forma como la huella dactilar como una forma mucho más confiable, y después por sistemas ya digitalizados, ¿no? Entonces, he registrado, digamos, más hacia atrás que hacia adelante. Entonces, he visto un poco cómo llegamos a este tipo de fotografía, pero no he visto ya cuando esto empieza más a disolverse, a convertirse en otro tipo de registros, ¿no? Entonces, debe haber posteriores todavía, esto es 1945, uno encuentra álbumes después, pero es parte de la pesquisa en la que ando, porque por eso, por la dificultad de ver los registros policiales. Entonces, he tenido que hacer unos contactos muy extraños de los cuales no sé si estoy orgullosa, pero he tenido que entrar un poco a la policía, ¿no? Y es otra dificultad añadida, ¿no? A la idea de la dificultad del archivo, ¿no? Listo. Juan Cristóbal desde Bogotá tiene una pregunta. Hola, bueno, tengo dos preguntas y un comentario. Bueno, excelente, Ceci, muy interesante. Te quería preguntar, uno, si has visto en estos álbumes, sobre todo a comienzos del siglo XX, algunas figuras que encarnen o que representen el sujeto nacional o el pueblo, ¿no? Porque es una línea que me interesa a mí, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, era un poco cómo ves estos álbumes en función
de la representación del territorio que tú dijiste, que cómo representan, cómo tratan de conjugar varios elementos para encarnar una totalidad territorial. ¿Cómo lo ves con operaciones visuales que se están dando también en la pintura a comienzos del siglo XX, ¿no? Pienso en el Círculo de Bellas Artes y ese tipo de cosas, o en la fotografía también, ¿no? Es decir, en la fotografía, incluso en el cojo ilustrado, pero que también viene del final del siglo XIX, ¿no? Son dos preguntas, esas son mis dos preguntas. Mi comentario es que me pareció muy interesante la última parte del agenciamiento, porque me recordó una investigación de dos colegas que estaban en la Javeriana, pues ya yo no estoy allá, que vienen trabajando precisamente cómo se representaban los sujetos indígenas a comienzos del siglo XX en Colombia, ¿no? Y es muy curioso todo el proceso que ellos vivieron, porque ellos partieron de una visión como la autora que citas, ¿no? Viendo, digamos, cómo se está construyendo un sujeto indígena desde los fotógrafos misioneros y después los primeros etnógrafos. Pero después entonces empezaron a hacer cuenta de los agenciamientos que empiezan a ver, ¿no? Una de las cosas que les llamó la atención cuando incluso fueron a las comunidades indígenas hablar y ver cómo ellos respondían a las fotografías, se dieron cuenta que los mismos indígenas les dijeron que la manera como estaba encuadrado, la manera como supuestamente les decían a los misioneros que era supuestamente un rito, era totalmente mentira. Es decir, que los mismas tribus o comunidades les decían que eso, digamos, estaban siendo engañados por digamos, por las comunidades, engañaban a los fotógrafos en la manera de cómo hacer el encuadro, la manera de cómo describir un evento ritual, pues, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha tela que cortar en eso, bueno, y después hablamos de eso. Bueno, nada, esas son mis dos preguntas. Gracias, Juan. Bueno, con la representación del pueblo en las fotografías, en esta búsqueda de orden, digamos, como decía, comienza por el cuerpo anómalo, ¿no? Es decir, el cuerpo que se considera distinto. Entonces, dentro de ese cuerpo anómalo están por una parte, digamos, los prisioneros, pero también, por ejemplo, los migrantes. Hay un registro de migrantes, hay un registro de oficios también. Entonces, digamos que estos primeros registros y estos intentos de ordenar el cuerpo temprano parten de los prisioneros, parten del registro de los migrantes, es como un registro de un otro. Lo popular está de alguna manera diluido como categoría dentro de estos sujetos anómalos que hay que registrar, digamos, ¿no? En un principio. Con respecto al territorio, bueno, desde la fotografía hay muchísimos álbumes, son una cantidad enorme de fotografías de vistas, y en esos álbumes donde están los paisajes y donde están las vistas, la mayoría de ellos tratan de construir territorios como comunidades nacionales, ¿no? Paisajes del sur de Chile, paisajes de Venezuela, paisajes. Entonces, lo nacional está tratado de construir a través de la fotografía de los paisajes, a veces personas dentro de esos paisajes, pero sin duda muy relacionado con lo que pasa en la pintura. La pintura también como que está haciendo del paisaje un lugar de lo nacional, al menos en nuestro continente, ¿no? Entonces sí hay un diálogo y ahí con el territorio tiene mucho que ver. Hay muchos álbumes, es lo que más abunda sobre el territorio, fotografías del territorio, especialmente del paisaje o de los hitos urbanos que marcan la modernidad, entrar dentro de ese discurso de lo territorial y de lo nacional. Y después me preguntaste por los agenciamientos, ¿no? Sí, también es muy interesante porque yo creo que hay muchos agenciamientos y no solamente tiene que ver con las mujeres, aunque en este caso me interesó las mujeres, sino tiene que ver precisamente con estos trabajos etnográficos que se van, estos intentos por conquistar
terreno simbólicamente, pero también políticamente, por ejemplo, en el sur de Chile, pues pasa por ordenar un poco, en teoría, ese cuerpo de los indios, de sus costumbres, de ese otro, pero en ese ordenarlo, yo creo que eso es muy acertado tu comentario. En efecto, hay mucho agenciamiento, es decir, las operaciones que realiza también ese indígena, por ejemplo, en esas fotografías, el papel que él tiene ahí, el performance que él hace también, ¿no? De alguna forma. Y hay muchos datos, hay momentos donde, recogiendo información, hay momentos donde ellos, por ejemplo, visten el uniforme de militar, de los que los han conquistado, y ahí hay un performance que es más, que es una decisión de lo que he leído tomada por el indígena en ese momento. Es decir, hay todo un juego entre lo que la cámara y lo que está detrás de la cámara intenta imponer como orden, que es lo que me interesa, y lo que ese otro, ese fotografiado intenta también decir, sublevar, desordenar y indisciplinar de alguna forma. Entonces me interesa ese diálogo y como ese otro no es siempre intente convertirlo en objeto, ¿no? Recuperar el poder del fotografiado y su poder de agenciamiento en mujeres, en indígenas y en muchos otros casos, ¿no? Listo. Bueno, para continuar, ahí tenemos ya una pequeña cola de preguntas, así que les voy a pedir a quienes van a intervenir ahora y a Cecilia que, bueno, lo más valioso, por supuesto, aquí es el intercambio y no quisiera entrar de censor ni de limitar el sentido de este encuentro, pero bueno, vamos a tratar de aprovechar el tiempo al máximo. Tenía en orden de llegada a Rebeca, o no sé si Rebeca quieres que lea lo que ya colocaste aquí, que era una pregunta, o si quieres intervenir. Rebeca Pineda. Puedes leerla, está bien. Dale, listo. Rebeca dice, bueno, además de agradecer la presentación y valorar mucho tu material, dice muy impresionante, se pregunta Rebeca si podrías contar un poco más de la diferencia que tú observabas entre las mujeres del álbum de La Cigarrera y las del Cojo Ilustrado, que fue algo que mencionaste al comienzo de la presentación. Sí, las mujeres del álbum de las cigarreras son mujeres con mucha carga erótica, ¿no? Solo mostré una pose ante la cámara muy erotizada. Generalmente son vedettes o son cocotte. Muchas de ellas son fotos tuve que hacer también estudiar el recorrido de esas fotos, ¿no? De dónde venían, cómo circulaban por América Latina, cómo se repetían en otros contextos. Entonces la diferencia es para mí otro modelo de una feminidad a otra, eh, rayando casi por momentos en lo pornográfico, o casi, es decir, una manera light de lo pornográfico. Entonces, me parece muy curioso que esté circulando el Cojo Ilustrado y es junto a esta otra mujer que circula por los álbumes fotográficos de las tabacaleras, donde la mujer del hogar desaparece, la mujer burguesa desaparece completamente y aparece el artista, que sabemos que siempre es un modelo otro, siempre muy ligado al erótico, con una reputación dudosa, pero es una mujer donde lo pornográfico está muy cercano y que está sobreerotizada, y me pregunto si la misma mujer venezolana está consumiendo las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, ¿quién consume esta mujer sobreerotizada? La misma que está leyendo el Cojo Ilustrado está viendo esta mujer. Entonces, por ahí hay una línea muy interesante de trabajo. Ok. Sonia, si quieres abrir tu micrófono, tienes la palabra. Y luego para digamos, calmar a quienes están en espera, luego Luis Miguel Izaba, Oriel Benavides y después Marilena Núñez. Sonia. Hola, está muy interesante lo que mostraste, lo que compartiste hoy, sobre todo porque es una forma de tratar de elaborar un discurso desde unos archivos que están realmente como incompletos y formular una política de los afectos en relación a un archivo que de por sí está
bastante, con muchos faltantes, es complicado. Entonces pensé en dos publicaciones que lo más probable es que ya usted lo conoce, que hay uno que es Aprendiendo al Delincuente, Crimen y Medios en América del Norte. Hay un trabajo que hizo Susana Vargas Cervantes, en donde elaboró, o sea, hizo un cuestionamiento a las publicaciones de la Nota Roja con respecto a las personas, a los transvestis. Y el artículo es El que ríe último, ríe mejor, Mujercitos en la Nota Roja durante los años 70 en México. Y bueno, el libro en particular es bastante interesante, sobre todo por eso, porque la mayoría de las publicaciones tienen que ver con archivos de la policía, en fin, y es tratar de hacer una lectura interseccional entre una imagen que está racializada, pero que también hay homofobia, o en este caso, pensando en las mujeres presas venezolanas, hay hasta cierto punto cierto machismo. Hay un comentario que retomo dentro del chat que, o sea, si el adulterio era un delito. O sea, es como tratar de rearmar una historia a partir de lo que se puede, de lo que no se tiene. O sea, es en verdad admirable lo que usted está tratando de hacer. Y hay otra publicación que es un poco más reciente, que es Pretérito Indefinido, que es Afectos y Emociones en las Aproximaciones al Pasado. No sé si lo conoce, publicado en la UNAM. Porque claro, es como establecer puentes entre unos objetos que forman parte en algunas ocasiones de una memoria familiar, pero en este caso no es una memoria policial, y cómo tratar de mantener un sentido entre un pasado que hasta cierto punto no fue común. Honestamente yo pensaba o sea, estas mujeres con esos rostros desafiantes, por eso es que el de Mujercito creo que ese le va a servir mucho, el de Susana Vargas, porque sí, esos rostros desafiantes, que después de todo nos están hablando de unas políticas, de unos afectos de ese periodo, puede ser una vía de reconstrucción. Y hasta cierto punto en esa resignificación, incluso traer a este presente las luchas por las reivindicaciones dentro de los feminismos. Entonces, creo que usted podría irse también por esa vía, porque muchos de los estudios, sobre todo la relación entre los afectos y el cuerpo, y la historia y la memoria, son mucho, en la mayoría de las ocasiones, desde una posición queer, o sea, desde los estudios del género y del queer. Entonces, no sé, quizás por ahí, pero de verdad que está muy interesante su proyecto. Gracias, Sonia, muy valiosa tu intervención. Bueno, Cecilia, si quieres decir algo, o seguimos. Gracias, Sonia, muchas gracias por los datos. Bueno, Luis Miguel. Manuel, disculpa, antes de que le des la palabra a Luis Miguel, Sonia, si quieres escribir las referencias que acabas de sugerir en el chat, en caso de que haya alguien más que esté interesado, y así puede tomar nota también. Voy a compartir los libros porque los tengo. Buenísimo. Gracias, Irina, excelente idea. Luis Miguel, que está en Berlín. Aquí tengo un poquito de problemas con el internet, que de repente se congela y no oigo, así que no sé si va a pasar mi intervención. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola. Un par de cositas, y quizás porque no tengo buen internet hoy, no sé por qué, no te oí bien, ¿no? Pero me parece que hay un elemento interesante en esa representación escultórica de los mutilados. En la primera parte tú hablaste de que hay un pintor de la época, pero si uno recuerda desde finales del siglo XVIII, a lo largo de todo el siglo XIX, hay toda la estética de recuperar la escultura clásica griega, digamos, y romana, que nos llega en fragmentos, ¿no? Es decir, el libro de Winkelmann justamente lo que hace es estetizar, ¿verdad?, los cuerpos que nos llegan de la escultura clásica griega en fragmentos, sin brazos, sin piernas, el famoso torso de Apolo de Rilke que no tiene cabeza. Es decir,
creo que la estrategia allí es claramente estetizante, pero inclusive en ese sentido clásico, ¿no? Fíjate que son como muy blancos todos, con piedra. No sé si tú lo mencionaste, porque no sé si lo oí con claridad, pero me parece que es clara la vinculación con esa especie de auratización y volver estos cuerpos ya no cuerpos mutilados de guerra, sino estatuas incompletas de una herencia histórica, ¿no? Así que me parece que podías quizás reforzar eso por ese lado. Y por otro lado, me preguntaba, porque vi que las fotos de las mujeres que pones, muchas tienen artefactos culturales colgados en las orejas. Y están absolutamente maquilladas y tienen una mirada con los ojos volteados hacia arriba, etcétera. Y hablaste del agenciamiento, pero me parece que quizás una búsqueda importante tendría que ser compararla con las fotos equivalentes de los hombres de la época. Eran más uniformes, porque aquí obviamente el fotógrafo les permite estar maquillada, les permite tener zarcillos, etcétera, ¿no? Eso era todo. Y muchas gracias por siempre buscando esos artefactos culturales extraños que a ti te interesan. Gracias, Luis. Gracias, Luis Miguel. Sí, mencionaba un poco la estetización del cuerpo mutilado, precisamente como rescatando esa tradición, ¿no? Tal vez no sé si lo enfaticé suficiente, pero sí, es como rescatar un poco esa estatua de mármol y convertir al mutilado en la estatua de mármol, ¿no? Y en esa tradición clásica que de alguna manera retoma las bellas artes del siglo XIX, pero que está retomando una forma neoclásica, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la operación ahí, en efecto, es convertir al mutilado en una estatua, y que esa estatua incompleta, de alguna manera resignifica ese mutilado, ¿no? Y la pregunta con respecto a los hombres, sí, en efecto, comparando con los hombres, claro, los hombres tienen menos opciones de arreglarse, digamos, ¿no? Si hablamos de artefactos culturales como o zarcillos, es decir, las mujeres tienen sombreros, maquillajes, zarcillos, collares, vestimenta. Me puse a revisar las de los hombres. Claro, no hay sombreros, ni zarcillos, ni... en ninguno hay sombreros, por ejemplo, ¿no? Son imágenes mucho más sencillas. Aquí incluso hay mujeres, si se fijaron, donde el sombrero cubre media cara o hay mallas que cubren los ojos. Es decir, son rostros que pueden ser fácilmente ocultados y que se les permite que oculten el rostro. En el caso de los hombres, no. Por un lado, porque ahí es donde está mi pregunta, es porque se les obliga a quitarse, digamos, el sombrero, podría ser una posibilidad, ¿no? Por otro lado, porque el hombre tiene menos posibilidad de adornarse y utilizar todos estos artefactos culturales, para utilizar tu terminología. Y quizás, Cecilia, porque el fotógrafo es un hombre. Es Sí, una habría que, mirada seguramente sí, es una mirada masculina, ¿no? Y sí, mi pregunta es, ¿por qué esas mujeres pueden hacerlo y el hombre no? El hombre está a cara desnuda, ¿no? Es decir, ¿por qué? Esa ¿Por qué no? sugerencia podría ser, ¿no? ¿Quién es el fotógrafo? ¿Cuál es ¿Qué el hombre? fotografía? Mira, y hay un cierto regocijarse también incluso en la foto de una presa, digamos, que se arregla, digamos. No sé, es una hipótesis para pensar. Sí, seguimos. Y aprovecho mi posición aquí de dominio como moderador. A mí me llamaba también mucho la atención eso. Había notado aquí el maquillaje, el ropaje, la estética de la fotografía femenina. Y entonces iba un poco también, lo pensaba en lo que mencionó Sonia hace un rato, y bueno, ¿qué es lo que se criminalizaba quizás? Porque pareciera que la sacaron de una fiesta a las 3 de la mañana, ¿no? O en un bar, en un prostíbulo, quizás, o sea, ¿cuál sería su crimen? Yo he visto álbumes posteriores de policiales también, en mi acercamiento que estuve con el campo de la fotografía, y en efecto, los álbumes masculinos uno lo ve y es un criminal, ¿no? O sea, se ve que un tipo así que tú dirías, bueno, al menos en apariencia te da la idea al menos de crímenes ordinarios, ¿no? Y cuando ves estas mujeres, en la mayoría de los casos tú dices, pero ¿qué será, no? ¿Qué hay detrás de ese rostro? ¿Cuál es la historia criminal que hay detrás?
Esa era la pregunta que yo me hacía y me llamaba la atención todo el elemento estético en torno a la imagen, incluso a veces el exceso de maquillaje que se ve en algunas de ellas. En fin, voy a darle la palabra a Oriel, que tiene rato esperando. Oriel Benavides. Hola, gracias. Hola Cecilia, qué gusto verte. Hola, Ori. Escuchar tu trabajo siempre tan sugerente, gran admiradora. Y bueno, también en la línea de lo que decía Luis Miguel y Manuel Silva, ¿no? Como me quedé como preguntándome por ese último álbum tan vistoso y también preguntándome si toda esa política de la pose no está puesta al servicio de como de ejemplificar algo que se quiere disciplinar, ¿no? Si es como un índice de esa anomalía que se quiere atrapar en la serialización. Y me recordaba, bueno, como inevitablemente como las histéricas de Charcot, ¿no? Con este asunto también como un poco exagerado de los cuerpos. Y pensaba por último también como si podría, y tú, bueno, que tú lo mencionaste, ¿no? Como la analogía estética con el cine, y con el cine de la época y el melodrama, y me preguntaba si estabas utilizando, o si pensabas usar también como algo de, no sé, pensé en Mulvey, por ejemplo, ¿no? Y entonces también cuando ella dice que hay una productividad de un objeto femenino puesto para la mirada masculina, como decía Luis Miguel, más o menos por esa época a través del melodrama. Y entonces imaginar cómo se empiezan a superponer dos regímenes disciplinares, o sea, el policial, y el régimen disciplinar cinematográfico, que es también una disciplina, y una disciplina de colocar los cuerpos de cierta manera, y los cuerpos femeninos sobre todo. Sí, muy lindo eso. Y bueno, qué chévere verte. Gracias. Qué chévere, Oriel. Sí, eso es algo que me interesa mucho hacer y que no hice por razones de tiempo, pero yo estuve buscando, claro, las fotografías del cine de la época. Entonces, sin duda hay unas semejanzas asombrosas, ¿no? Incluso pensaba en la pose, ¿no? Hasta es decir, como un álbum tan estandarizado en principio, es decir, la pose de frente, de perfil, sin movimiento, esa idea que dice Fuertes Roca de la idea de la fotografía como el cadáver, y cómo ese registro logra parecerse tanto precisamente a las actrices de Hollywood, es decir, ese modelo de ese disciplinamiento de la mujer que viene a través del cine, y que en ese momento sin duda ya el poder lo tiene Hollywood y lo tiene el cine norteamericano. Y claro, yo quería poner las dos imágenes, ¿no? Pero tenía miedo que se me alargara porque esto tiene mucho por donde, pero si uno pone una imagen con otra, incluso uno tardaría en diferenciar cuál es cuál. Si no es por ese escenario detrás, digamos, por esa pared sucia que está atrás, uno en algún momento no podría decir quién es quién. Entonces, cómo se justaponen esos dos disciplinamientos a mí me parece interesantísimo, que parecen tan absolutamente alejados. Y rapidito lo de los crímenes, eso es una pregunta también que estoy tratando de ver con los registros policiales, ¿no? ¿Qué se penalizaba en ese momento? Si hay, por ejemplo, porque hay algunas tienen como una nota al margen hecha a mano. Hay una que dice asesina. La primera que aparece dice está presa por hacer un aborto. Entonces, hay cosas ahí muy interesantes porque la primera es la que causa un aborto, la segunda hay otra que dice asesina en letra roja, pero está puesta por encima, es decir, incluso todas las operaciones que hay sobre el álbum, es decir, cuando se subraya, cuando se pone arriba, es decir, hay toda una sobreescritura del álbum que leer también, ¿no? Entonces, por ahora lo que yo he logrado conseguir es eso, la del aborto, asesina, a veces salen nacionalidades, dice, bueno, colombiana, pero hay otras que no, que habría que leer ese registro escrito que no tenemos, ese número que nos remite a la historia, pero quiero ver los crímenes que se penalizan en ese momento y buscar estadísticas de cuáles son las prisioneras en ese momento. Entonces ahí es donde estoy cotejando con los archivos policiales o intentando. Listo. Gracias, Ceci. María Elena Núñez, si puedes abrir tu micrófono. María Elisa.
María Elisa. Creo que es María Elisa. No te preocupes. Ceci, muchas gracias por tu presentación, por el material que nos compartiste. Yo había puesto que 2 comentarios, pero solo uno, porque otro que quería ya te lo han hecho y lo has completado. A medida que te escuchaba y que veía la presentación, pensaba en otros álbumes que conozco que de primera mano, además, de otros regímenes carcelarios, como son los álbumes de los psiquiátricos, de los manicomios, de los hospitales mentales. Personalmente, mi mamá fue directora de la colonia psiquiátrica de Bárbula en una época. Entonces recuerdo en mi infancia, una de las cosas divertidas era ver la documentación, y existían álbumes, por lo menos, o sea, el más antiguo que yo recuerdo de la década del 40, de la colonia psiquiátrica de Bárbula. No sé lo que habrá pasado con esos álbumes, que fue de esos archivos tampoco. Pero viendo lo que has presentado, había o sea, una construcción conceptual muy similar. Y yo recuerdo básicamente que había como 2 tipos de fotografía. La fotografía del inicio, o sea, cuando la paciente, o sea, yo recuerdo la paciente o el paciente, pero los femeninos son los que nos llaman la atención, ingresaba en el psiquiátrico, esa foto como muy policial, demacrada, desajustada, con las anotaciones también, oligofrénica, o esa terminología que se utilizaba. Y luego siempre había una fotografía como una especie de missing a beats que se hacía en algún momento, una fiesta o algo en la que estaban muy decoradas, muy vestidas, muy, o sea, como en otro discurso distinto a la de la fotografía inicial. Luego también pude ver aquí en España el álbum del Manicomio Nacional de Leganés, que es un álbum enorme en la Biblioteca Nacional aquí en España, que recoge los primeros 30 años de este manicomio, ¿no? Y hay una estética muy, muy similar a la que describo del caso de Venezuela, y muy, muy, muy similar a la que comentas de estos álbumes de presa. El álbum no lo vi y solamente he leído el libro también de Cristina Rivera Garza, el de El Manicomio de la Castañeda en México, que coincide también con ese primer trienio del siglo XX, y por lo que ella cuenta, tanto en la novela que hace a raíz de eso como en su libro, que es el fruto de su tesis doctoral, pues también todo este recorrido de la doble construcción de la fotografía, como la prueba fehaciente del estado de los enfermos, pero luego de esa otra estética con artefactos, con adornos, con lo que otro que quiera que sea que se quiera representar en esa otra construcción fotográfica, ¿no? Como para ponerlo a conversar, sí o no, en algún momento con los álbumes que estás comentando. Y ese era mi comentario. Gracias. Bueno, María Elisa, unos datos buenísimos me das. Yo siempre estoy recibiendo datos, todo el que tenga datos de álbum por ahí, que ha visto, vio, escuchó. Hay muchos álbumes que están en familias todavía, ¿no? Me ha tocado también ese ejercicio de revisar en las casas. Sí, me parece que el manicomio, claro, también es otra manera de ordenar institucional, y que tiene toda una tradición, digamos, ligada a la fotografía, sí, desde las histéricas de Charcot, pasando por todas las reescrituras y relecturas de esas fotografías, no sé, Diana Arbus o la misma Paz Errázuriz, es decir, hay toda una tradición de fotografía y locura, ¿no? De alguna forma. Me interesan mucho esos álbumes institucionales. Me dijiste que el de Leganés está en la Biblioteca Nacional de España. Sí, sí. Y hay una publicación, un libro que se hizo después, está editado por la Universidad Autónoma de Madrid también, y se llama justamente así, Manicomio Nacional de Leganés, pero en este de la Autónoma es las fotos de las fotos, pero el álbum está en la Biblioteca Nacional.
Buenísimo. Los álbumes del primer Te agradezco trienio muchísimo. del Manicomio Nacional de la Edad. Fantástico. Ahí ya tenemos otra pata para la investigación. Muy bien. Bien, por ahí no veo otra mano levantada, pero yo recordaba viendo y vuelvo a tu trabajo con los chilenos también, con los mutilados, porque pensaba en Enrique Metinides, el famoso fotógrafo mexicano de la Crónica Roja, que ha trabajado todo el tema de la estetización de la violencia, de los fallecidos, etcétera, y con todo este tema de la apropiación de la estética en espacios que se supone no permitirían ese tipo de desarrollos artísticos, incluso allí como en ese álbum de los mutilados, pensaba en él, ¿no? Por el uso de lo fotográfico en otro contexto, en otro tiempo, pero el uso del elemento fotográfico para construir un discurso estético digamos, en un contexto y en un espacio que no parecería dispuesto para ello. Y te quería preguntar, por mi interés siempre por lo histórico-cultural, por la construcción, digamos, de genealogías, ¿qué pasó con estos álbumes? ¿En qué momento van desapareciendo? Yo recuerdo todavía en los años 70, de niño, había muchos álbumes, digamos, en el ámbito de lo cultural, no solamente los deportivos que subsisten hasta hoy. Hay esa gran empresa italiana, Panini, que sigue haciendo álbumes en el campo del deporte, del fútbol, son los más famosos, una enorme industria. Y en Alemania todavía existen en algunos supermercados, etcétera, a veces hacen álbumes para niños con temas, digamos, de la ciencia, los animales. Yo hace poco incluso compré un álbum de 1890 en Alemania, que era poco después, perdón, del periodo de la colonia, eran las colonias alemanas. Por toda la rareza y por todo el tema colonial y la significación lo compré. Me logré hacer con él, pero te quería preguntar, ¿en qué momento eso se transforma o desaparece? No sé si en América Latina, posteriormente, además de esos álbumes deportivos que existieron, hubo algún otro tipo de álbum, ¿no? No sé si es algo que te interese tampoco, eso es una pregunta. Bueno, respecto a lo primero, a las relecturas y resignificaciones, yo no me he querido meter con la nota roja. Yo he tratado claro, ya el álbum es como un espacio tan amplio que yo he tratado también de acotar un poco, ¿no? Entonces, no he querido meterme con formas de eso, como la nota roja, el crimen o la escena del crimen, como tampoco me he interesado meterme especialmente en la fotografía de guerra, sino que he tratado de limitarme a los álbumes como registro para no abrir en exceso la investigación, ¿no? Y con respecto a cuándo desaparecen, yo creo que no desaparecen, ¿no? Son prácticas que van variando, ¿no? Eso mismo que tú dices, sigue habiendo álbum, yo le he comprado a mi hija álbum que tiene que ver, no sé, con series de televisión, con Luna, cuando una serie para niñas. Entonces hay como reformulaciones, Sí. pero algo de los álbumes todavía nosotros sabemos de qué estamos hablando, y sobre todo cuando hablamos de barajitas, cromos, es decir, ese tipo de álbum, nos llegan hasta nuestros días. Entonces, no veo una desaparición del álbum, veo como prácticas que se modifican. Eh, Tal vez sí la modificación del álbum fotográfico como registro, ahí lo pensaría un poquito más, ¿no? Más que como entretenimiento, como yo he tratado de dividirlos en aquellos que son comerciales, digamos, más ligados al entretenimiento, y aquellos que son estatales o encargados por el Estado o institucionales. Sí. Pero creo que siguen por allí. Tal vez Sí, no como registros ahora sustituidos ya por formas digitales, ¿no? claro. Pero por ahí andan. Sí, no, totalmente de acuerdo. La palabra que usé de desaparición fue totalmente equivocada. Quizás eso de las mutaciones, ¿no? Cómo han ido transformándose en otras cosas. Y en efecto, el álbum comercial, digamos, yendo al origen de tu propuesta, de las tabacaleras, etcétera, no sé, yo tengo mucho tiempo que no estoy en Venezuela y ahora aquí no los he visto, pero en Alemania, como te decía, siguen operando en supermercados y algunas otras empresas, ¿no? Y el principio es el mismo, ¿no? Un álbum comercial que venden imágenes para coleccionar. Bien, Irina y luego Alejandra Aguilar tiene la palabra. Irina. Gracias.
Cecilia, quería preguntarte, cuando estaba leyendo tu texto y ahora que lo mencionas, sobre la circulación de estos álbumes del espacio público comercial al espacio íntimo familiar, sobre todo porque has hablado de que algunos de esos álbumes se los has tenido que visitar a unas casas, comprárselos a alguien, pero digo, el tránsito, porque creo que incluso en las fotos de los heridos de guerra, o sea, apareció en algún punto una de esas fotos, creo que en el contexto de un artista reconstruido en un contexto que parece mucho más familiar. Entonces siempre me quedó la duda leyendo tu texto qué ocurría en el espacio familiar una vez que el álbum era comprado, una vez que se insertaba en ese espacio, con estos discursos que tú has explorado en los objetos. Sí, claro, es un álbum para coleccionar todas estas fotografías como mercancía, pero no deja de ser también un álbum que entra en la intimidad, ¿no? Digamos, que entra en el discurso familiar. eh, y claro, a veces las familias los conservan, ¿no? Así como conservan los álbumes. Ah, dices, bueno, mi abuelo tenía uno de ellos, entonces logras y ves uno de esos álbumes. Entonces, claro, creo que en algún momento perdieron valor y muchos de esos álbumes se botaron, ¿no? Se consideraron como baratija, que no era algo digno de conservarse y tal vez por eso sigue sin entrar en los archivos más institucionalizados, ¿no? Es decir, en Venezuela encontré dos, por ejemplo, aquí en el archivo no encontré ningún álbum comercial en los archivos en Chile y me he paseado por muchos, pero los coleccionistas sí tienen alguno. Entonces, yo creo que tiene que ver con el valor que se le da a ese álbum, que en algún momento fue como un entretenimiento y se desechó de alguna forma. Entonces, eh, dialoga así con el álbum familiar y con digamos, tiene formas de construcción que se asemejan, relatos que se asemejan, pero también fue otro deseo de limitar, ¿no? Es decir, no quería entrar en el álbum familiar y en el relato que se construye, en cómo se construye, aun cuando se asemeja muchísimo, ¿no? Es decir, cómo se construye un álbum familiar y cómo se construye un álbum comercial. eh, Tiene muchos puntos en común, como ordenas, el mismo álbum se parece mucho, es decir, un álbum familiar, un álbum comercial, casi el mismo álbum, o muy parecido físicamente en la materia, ¿no? Entonces, pero fue como un intento por delimitar también, es decir, no me voy a meter con los álbumes familiares, pero sin duda hay un diálogo ahí tremendo, es una práctica que yo estoy haciendo una división un poco arbitraria, pero que tiene que ver con la posibilidad de investigar y no perderse. Sí. Sí, sin duda es una práctica que se va estandarizando y sobre todo con la expansión de la fotografía comercial y la popularización de la fotografía a un ámbito ya de lo familiar. No, a comienzos, digamos, a finales del 19 del 20 era un tema circunscrito a laboratorios, pero luego se convierte en un elemento al alcance de todos, ¿no? Y el álbum Bueno, era y parte de de hecho eso. se combinan mucho, es decir, cuando uno ve el inicio del álbum, el álbum familiar estaba combinado con la fotografía del rey y la fotografía de un artista, es decir, hay momentos en que está muy imbricado, sobre todo en los inicios, cuando las cartas de visita, y tú cuando coleccionabas cartas de visita podías tener tu tío, una actriz famosa, un emperador y tus nietos, es decir, hay una imbricación ahí muy compleja y tu álbum familiar, el emperador era parte de tu álbum familiar, entonces, de alguna manera, claro, eso después va como diferenciándose, pero en un momento eran lo mismo. Tu álbum familiar estaba constituido por tarjetas de visita de lo más disímiles. Claro, claro. Bien, se me fue el nombre pensando y moderando de la otra persona y creo que Alejandra. Alejandra Alejandra está por estaba ahí, por ahí. o se cayó, Alejandra, ahí estás. ¿Me escuchan? Sí, Ah, ok. perfecto. Muchas gracias, Cecilia, por una presentación excelente y sobre todo porque nos invitas a repensar el archivo, que siempre es como un desafío agradable. Y tenía algunas preguntas o comentarios que es más que nada para seguir pensando esto de la circulación de las imágenes. Porque a mí me gustó mucho como tú lo presentaste como este archivo desmantelado,
pero después lo juntaste en este álbum criminal, y yo me quedé pensando en algunas experiencias que he tenido en Montevideo, que conozco a coleccionistas de fotografías, y muchas veces había una circulación clandestina de estas imágenes. Entonces, cuando tú hablabas de esto de la agencia de la mujer frente al fotógrafo, la gestualidad, la ropa, todo eso, yo también me quedé pensando si no había otros intereses que no estamos considerando en el análisis, como por ejemplo que esta misma fotografía podía ser vendida en una circulación clandestina. Y más que nada lo estoy pensando porque estas mujeres son bellísimas. Tú misma lo decías, ¿no? Están muy arregladas, muy coquetas, pero si tú le sacas el número, eso es un catálogo de un concurso de belleza, o eso es una fotonovela, o eso es otro discurso que está circulando al mismo tiempo que estos álbumes. Entonces eso me hizo pensar en muchas cosas, por eso te decía que te agradecía la invitación a reflexionar, porque por un lado pensé, ¿para qué se hace el álbum criminal? Para los abogados, para el jefe de policía, o sea, tiene una circulación restringida, ¿verdad? Pero por otro lado son estos hombres en que están otra vez manipulando y criminalizando el cuerpo de estas mujeres, que como ustedes todos comentaron, son bellísimas. No o sea, no quiero decir que no parecen criminales porque eso es un estereotipo, pero sí que no están construidas como se imaginaría el discurso criminal. Y yo ahí fue que me puse a pensar si no habría otras redes de circulación. Y decía lo del ejemplo de Montevideo porque conozco un coleccionista que colecciona fotografía pornográfica del siglo XIX, y son rarísimas, pero claro, porque la circulación era otra. Entonces, puede ser otra forma de vida para el fotógrafo, sacar la foto policial y por otro lado tener otra copia que se vende en otro circuito. Y bueno, no sé si tenés alguna idea sobre eso o querés comentar sobre eso, pero a mí simplemente me despertó esas ideas, y muchísimas gracias por la presentación. Gracias, Ale. De verdad, muy interesante lo que me plantea. Sí, también me he preguntado por esa circulación clandestina, ¿no? Porque pasaba, por ejemplo, con los mutilados sé que pasaba, es decir, es un registro médico, es decir, no hecho para circular públicamente, pero sé que circulaban fotos clandestinamente. Sé que pasaba, por ejemplo, con archivos de la policía sobre crímenes, y esas fotografías sobre crímenes terminaban circulando clandestinamente por otro mercado. Entonces, no me extrañaría que hubiera otra forma de circulación más allá de este álbum, que se supone que no está hecho para ser visto fuera de la institución, ¿no? Porque como tú bien dices, sí, se produce mucho en otras instancias. Entonces, podría haber una segunda circulación, digamos, clandestina, que aún no la he agarrado, digamos, pero sí es posible, puesto que sé que con las fotografías de guerra pasaba, y sé que con la policía se filtraban muchas fotografías y entraban sobre todo los crímenes que de alguna manera desataban toda esta pasión. Sé que esas fotografías lograban salir, a veces se hacían varias tomas y salían para otro mercado. Entonces es muy interesante pensar en otro tipo de circulación más allá de la institución. Así que gracias por el comentario. Bien, yo creo que ya vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias, Cecilia, por tu presentación, por tomarte el tiempo para preparar todo este material y estar aquí a esta hora de Chile, al mediodía. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos el día de hoy, desde todas partes. De verdad, les agradecemos mucho en nombre de Irina, de Miguel y mío,
Tengo que dar las gracias también al Departamento de Estudios Romances, la Universidad de Cornell, a la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y por supuesto la revista Trópico Absoluto, que son los anfitriones del encuentro, e invitarlos antes de despedirnos para la próxima sesión, que es la próxima semana, que se titula Sepulcros Abiertos, Cuerpos en Masa y Masa de Muerte en las representaciones de la Guerra de Independencia venezolana, que va a estar a cargo de Víctor García. Así que bueno, Irina, no sé si quieres decir algo. Yo por mi parte me despido, le doy las gracias a todos. Hoy tuvimos 40 personas aquí con nosotros, así que muy contento por eso y por, digamos, alimentar esta comunidad, además con gente, encantado que venga también, aunque el nombre del conversatorio es Repensando Venezuela, de poder hacer estos cruces con el álbum chileno, con otros espacios, con otras disciplinas y con otros colegas de otras partes, ¿no? Irina. No, de nuevo, gracias a todos. Puse el correo de Cecilia. Cecilia, puse tu correo en el chat por si la gente quiere seguir conversando contigo. Tienen siempre esa opción. Voy a circular los libros que Sonia compartió muy generosamente con todos en el siguiente correo anunciando la siguiente sesión. Y si hay alguien aquí que no está en la lista oficial del conversatorio y quiere recibir materiales para las próximas sesiones, por favor mándenme un correo, yo soy la que aparece en los pósters y yo los agrego directamente a la lista para que sepan las sesiones que vienen y tengan los materiales. Y creo que con eso nos despedimos. Gracias, Muchísimas Cecilia. gracias, Cecilia. Muchísimas gracias por tu presentación. Un último detalle, recuerden que quienes no estuvieron, las sesiones quedan grabadas y van a estar en la página de YouTube de Trópico Absoluto para otros amigos y colegas que se lo perdieron y que quisieran poder verlo, ¿no? Bueno, chévere. Saludos. Nos despedimos entonces. Chao.